Buen día, mi nombre es Valeria Velázquez Gutiérrez, estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación, curso el 7º cuatrimestre. Les voy a dar a conocer lo que es mi tema de exposición, que es el tema 2.2, la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1941. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta como tal en lo que es la dignidad de las personas, sus derechos y sus deberes. Bueno, esta ley, la que es la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1941, nos dice que se decreta el 31 de diciembre de 1941 y es publicada hasta el 23 de enero de 1942 en el Diario Oficial de la Federación, en el periodo de Manuel Ávila Camacho. Las leyes como tal sobre la educación, las leyes sobre la educación nos dan a conocer las normas generales con las que se rige el servicio de educación. Tenemos primero el capítulo 1 que habla sobre las disposiciones generales. Dentro del capítulo 1 tenemos el artículo 1 que nos dice que las disposiciones generales son de observancia en toda la República y nos obligan, obligan como primer término, dice: dentro de sus respectivas competencias, a la Federación, estados, municipios y distrito, así como territorios federales, y a las instituciones o establecimientos que en cualquier forma dependan de los mismos en sus actividades al servicio de educación. Tenemos el punto número 2 que dice: a los particulares que desarrollen públicamente actividades de educación en las formas previstas por esta ley. Y como punto número 3 dice: a las personas a quien en cualquier forma esta ley imponga deberes especiales relacionados con la educación. Nos dice que corresponde la aplicación de esta ley a las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios en los términos previstos en lo que es el artículo 118 de la misma, ¿sí? Dentro del capítulo 1 también tomé en cuenta el artículo 3 que dice: que la educación como tal es un servicio público en cualquiera de los tipos establecidos por esta ley, que imparta el Estado, así como la Federación, el municipio, distrito o bien territorios federales, y las instituciones en las que el Estado descentralice públicamente funciones educativas. Principalmente nos dice que público se refiere a lo que es toda la ciudadanía, y también tomé en cuenta el artículo 4 que dice que se considera de interés público la educación de cualquier tipo que en términos de la presente ley impartan los particulares. Los reglamentos establecerán las medidas con que el Estado deberá contribuir para protegerla, para fomentarla o bien para perfeccionarla, ¿sí? Ya que no solo la educación se debe fomentar, sino hacer como tal una educación que sea de calidad. Por eso dice perfeccionarla. Dentro esos serían los artículos
dentro de lo que es el capítulo 1. Después tenemos el capítulo 2, que dice facultades y deberes del Estado en materia educativa. Y aquí nos habla el artículo 6, que nos dice que el Estado tiene las siguientes facultades y deberes en materia educativa. Perdón, me faltó mencionar lo que es el artículo 5, que también lo considero importante dentro del capítulo 1, y nos dice que los habitantes de la República tendrán iguales derechos en materia de educación y el Estado les ofrecerá las mismas oportunidades para adquirirla dentro de los requisitos legales y reglamentos exigidos para los distintos tipos de educación. Es decir, que todos tenemos como tal los iguales derechos dentro de la educación, y pues principalmente el Estado nos da o nos sí nos facilita como tal los requisitos que son necesarios para estar en lo que es el servicio de la educación. Ahora sí, continuamos con el capítulo 2. Ahí nos dice que ya está lo que es el artículo 6, que nos dice que el Estado tiene las siguientes facultades y deberes en materia educativa. Primero que nada, dice impartir el servicio. Esto tiene que ser conforme a las normas de la Constitución, de la presente ley, es decir, de la ley orgánica, de los reglamentos y relativos a la materia. Como punto número 2 dice establecer y organizar según las necesidades locales en todo el territorio de la República. Es decir, que van a tomar en cuenta ciertas necesidades que se tengan para así poder establecer o organizar lo que es el servicio de la educación. Posteriormente tenemos el punto número 2 que dice, establecer, organizar las necesidades locales en todo el territorio de la República. Dentro de este punto dice escuelas de cualquier tipo de educación. Estas pueden ser rurales, urbanas o ubicadas en centros industriales, así como escuelas en la agricultura, la minería, las escuelas o bien laboratorios o institutos de investigación, museos, también cualquier instituto que fomente la cultura general de la población. Tenemos un siguiente punto que dice que también vigilará como tal la enseñanza impartida en los establecimientos particulares de educación primaria, secundaria y normal, de cualquier tipo o grado, impartida especialmente de acuerdo a las disposiciones legales o reglamentarias que le sean aplicables. Dentro del capítulo 2 también nos dice, otro de sus puntos dice que se impartirán como tal o se establecerán medidas de estímulo a favor de los maestros, además de estimular la producción de obras didácticas y de material escolar, a la investigación científica o de alta cultura, por medio de la edición gratuita de obras, de otorgamiento de
menciones o recompensas o por distinciones honoríficas. Un último punto que nos habla dentro del artículo 6 dice otorgar becas a cualquiera o cualquier otra forma de ayuda por conducto de la Secretaría de Educación a los alumnos de bajos recursos de planteles del Estado o particulares que se distingan por su servicio, esfuerzo o capacidad para la prosecución de estudios, eso sería dentro del capítulo 2. Y nos vamos con el capítulo 3, que dice el Sistema Educativo Nacional. Aquí nos habla de lo que son los tipos de educación y nos dice que la educación está constituida, que el Sistema Educativo Nacional comprenderá los siguientes tipos, que es la educación para niños, que sería como tal la educación preescolar, educación primaria, secundaria. También nos habla de la educación normal, la educación vocacional y preparatoria, así como la educación superior, técnica y profesional. Nos dice que la educación que se imparta también en laboratorios o institutos de investigación científica, estos son los tipos de educación que comprende como tal un sistema educativo nacional. Dentro del capítulo 4 dice bases generales para la educación pública. Ahí nos habla del artículo 11 que dice: es obligación del Estado sostener campañas nacionales y permanentes para la alfabetización y cultura elemental de la población adulta, también para la incorporación a la vida económica y social del país de los núcleos indígenas y campesinos, de desarrollo cultural rudimentario, así como la asimilación al medio nacional de extranjeros residentes en el país, y la propagación de escuelas primaria en toda la República. Dentro del capítulo 4 tenemos el artículo 12 que dice que todo municipio deberá sostener dentro del servicio, deberá sostener el servicio de escuelas o institutos de alfabetización y de cultura, esto para adultos, además de que deberá fomentar económicamente la iniciativa privada en esta campaña. Dentro del artículo 12 nos dice que se dará como tal la educación. Además dice que la desobediencia a esta obligación constituye responsabilidad oficial para los funcionarios municipales, bajo sanciones que por denegación de servicios señalen las leyes penales. Es decir, que si en caso de que no haya como tal una educación para adultos, se sancionará a lo que son las leyes municipales. También dentro de este capítulo, que es el capítulo 4, nos dice el artículo 15, nos dice: el Estado dedicará permanentemente su presupuesto dentro del ramo de la educación. Esto se dirigirá a lo que son las campañas permanentes dentro de la ley, dentro de esta ley. Posteriormente tenemos el artículo 16 que nos dice que la educación que imparta el Estado en cualquiera de sus grados o tipos
se sustentará en las normas de la Constitución, y esta educación será socialista, es decir, que como tal se va a basar en lo que es todo lo relacionado con lo público, ya que su primer punto como tal nos dice: fomentará el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social. La organización social nos habla de, una educación socialista nos habla de una organización social. Esto tiene como tal, debe ser dentro de un dominio público y debe estar controlada por un órgano central. Además de que nos dice que como tal la educación socialista busca alcanzar el bienestar colectivo de una sociedad. También tenemos lo que es el punto número 2 dentro del artículo 16, que nos dice: en armonía con la Constitución y dentro de los principios y normas de la misma, especialmente los relativos a la organización social, económico y política del país, tenderá a formar y a afirmar en los educandos conocimientos, así como sentimientos de solidaridad. Y esto todo tomando en cuenta que la solidaridad nos habla del trabajo o de las actitudes de apoyo hacia los demás, es decir, que vamos a obtener como tal un bien común. También dentro del capítulo 4, nos dice el artículo 18: los planes de estudio y programas, así como los métodos de enseñanza, tenderán a que cualquiera que sea el grado o tipo de educación en el que el alumno suspenda sus estudios, debe quedar como tal capacitado para el trabajo o para que sea útil a la colectividad, es decir, sea como tal integrado a una sociedad y se desarrolle dentro de lo que es un trabajo, para que pueda como tal participar dentro del desarrollo de su comunidad y así mejore su vida y pueda contribuir al desarrollo de su país. Dentro de la ley orgánica tomé solo estos 4 capítulos, pero pues es un tema muy extenso y como tal cuenta con 20 capítulos, además de que nos habla de los artículos que se pueden reformar, y asimismo nos habla también de las sanciones que puede tener cada uno, sí, de las sanciones que tiene como tal la educación, en caso de que no se cumplan ciertos artículos. De mi parte sería todo y muchísimas gracias.